Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios, el video podcast del Financiero. Hoy les acompaño y les voy a presentar, pues obviamente, un tema de actualidad para estas fechas y los próximos meses, incluso hasta el otro año, que es el tema electoral. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy jefe de redacción del Financiero y es un gusto que nos acompañen. Hoy me acompaña Pablo Fonseca, el director del Financiero. Y bueno, bienvenido, Pablo. Gracias, Sergio, un gusto. Primero voy a presentarles esta edición en papel del Financiero que podríamos catalogar como una edición especial que la titulamos como Incertidumbre Electoral. Y que, bueno, después de que se da, sacamos varios reportajes después de que el CIEP de la UCR publicara los datos de lo que podríamos llamar tal vez la primera encuesta o la encuesta más reciente o referente a intenciones de voto de la población, donde actualmente se le preguntó a la gente ahora en septiembre eso. Pues bien, para analizar las intenciones y analizar el contexto de esto, pues es que Pablo aquí nos acompaña. Pablo, iniciamos precisamente nuestra edición especial en papel y también en el sitio web elfinancierocr.com con algo muy básico y es cómo entender las encuestas. Las encuestas son súper importantes, no solo en política, sino en general en nuestra vida para entender el comportamiento de una población. Una población es muy grande, ¿verdad? La población costarricense, somos 5 millones de personas y de ellas más o menos 3 millones vamos a poder votar. Y es importante entender cuáles son las tendencias. Y resulta que es muy caro conocer la opinión de todas las personas antes de la votación, lógicamente. Entonces, por eso hacemos encuestas, haciendo un muestreo de esta población. El primer artículo menciona esto y explica que hacer ese muestreo de manera profesional, bien hecho, es clave para obtener resultados cercanos a la realidad. Toda encuesta, por mejor que esté hecha, no me muestra directamente la realidad. No puede. Por estadística no puede. Se acerca mucho. Eso lo hemos reflejado en dos términos que usted seguramente escucha mucho cuando lee algo relacionado con una encuesta: el nivel de confianza y el margen de error. Nivel de confianza muchas veces, normalmente 95%. Eso quiere decir que si yo repito la encuesta 100 veces, si está bien hecha con un buen muestreo, 95 veces voy a obtener el mismo resultado. Y el margen de error lo que me dice es que si el candidato A obtiene 20% de intención de voto con un margen de error del 3%, quiere decir que el dato en la realidad anda o 3 puntos para abajo, 17, o 3 puntos para arriba, 23, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en unas elecciones, como han sido las últimas en Costa Rica, en donde a lo largo de todo el proceso electoral los candidatos tienen apoyos muy bajos, muchas veces no vamos a poder distinguir si realmente la encuesta me dice si uno va de primero o no. ¿Por qué? Porque se cruzan en el margen de error. Entonces, las encuestas bien hechas nos permiten acercarnos a la realidad. Una clave, entonces, es que tengamos acceso a la metodología para confirmar que es un muestreo nacional, proporcional, por provincias, por sexo, por educación puede ser también. Entender esa metodología y entender, por ejemplo, cuestiones como el margen de error y el nivel de confianza para acercarnos más a esa realidad. Ese es el primer reportaje del especial. Ajá, podemos concluir rápidamente, Pablo, que una encuesta que se haya hecho bajo todos estos términos tendría que publicar también su metodología. Yo no me fiaría para nada de una encuesta que no me diga claramente estos factores metodológicos, porque no me permite acercarme, por ejemplo, a entender si dos personas que encabezan las preferencias electorales realmente se permite distinguir si una va frente a otra o si hay un empate técnico. Eso es lo que se conoce como un empate técnico. Si yo no tengo el margen de error, yo no sé si hay un empate técnico, necesito eso. Y en cuanto a la encuesta del CIEP, que es la información que nosotros estamos publicando, queremos también dejar constancia que estamos publicando en el Financiero encuestas como las del CIEP, porque son encuestas financiadas con fondos públicos hechas por instituciones estatales reconocidas con muchos años de trayectoria muy sólidas. El Centro de Investigaciones de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica tiene muchos años haciendo este tipo de estudios. Son muy serios este tipo de estudios. Pero recordar, como cierre, las encuestas son una fotografía del momento en que se toman.
No quieren decir para nada que esto es lo que vamos a ver en febrero del otro año. No, eso está clarísimo, y sobre todo si tomamos la historia como referencia, no como predictora, claro, sino como referencia. Pues bien, bueno, y hay otro reportaje de fondo que se publicó esta semana y que ya tenemos también en nuestro sitio. Es también un análisis sobre qué ha pasado con la popularidad del actual presidente, Pablo. Bueno, aquí determinamos algo, que la popularidad no se traslada mecánicamente o diríamos como automáticamente a alguien que una figura designa como su sucesor o sucesora. Eso parece no ser tan fácil, al menos con estos primeros resultados. Esa era una de las grandes preguntas que teníamos. ¿Por qué? Porque en los últimos años no se registra una popularidad tan fuerte en la figura presidencial. Es decir, don Rodrigo en este momento sigue teniendo una popularidad altísima. El 50% del país prácticamente lo apoya, la mitad del país lo apoya. Eso no pasaba en momentos anteriores. Entonces estamos ante un presidente muy fuerte en su popularidad. Y la pregunta que teníamos era, ¿será que toda esa gente que apoya al presidente o una buena parte de esa gente automáticamente va a apoyar a la persona que designen como candidato o candidata oficialista? Bueno, necesitábamos también la definición de quién iba a ser la candidata oficialista. En este caso ya se definió que es doña Laura Fernández. Y cuando vemos que a doña Laura la apoya directamente el 12% entre los encuestados, pues nos damos cuenta que no nos empata bien la popularidad tan alta del presidente con el apoyo tan bajo que registra doña Laura. ¿Qué quiere decir eso? Como estabas explicando al inicio, la popularidad del presidente en este contexto y en este momento no se está trasladando directamente a la candidata oficialista. Encabeza las preferencias en este momento, eso es correcto, pero si uno toma en cuenta la popularidad tan alta que tiene el presidente, parece que está debiendo todavía un poquitito, pero tomemos en cuenta, estamos a mediados de septiembre, falta mucho, no ha empezado, de hecho formalmente la campaña no ha empezado, empieza el 1 de octubre o a inicios de octubre, entonces hay que tomar en cuenta eso, pero queríamos responder esa pregunta, yo creo, como país, y ya la estamos empezando a responder. Tenemos un instrumento que nos permite acercarnos a esa respuesta. Siguiendo con los principales resultados, no podemos obviar un tema, y bueno, que obviamente se reflejó en la encuesta, y es el porcentaje de indecisos. Tenemos un 57% de personas que tienen intención de votar, todavía no saben por quién votar en las próximas elecciones. Es un porcentaje altísimo, si lo valoro, a mí me parece que es bastante alto. ¿Qué representa esto, Pablo? ¿Qué nos está diciendo este porcentaje tan alto de indecisos? Es bastante alto en efecto, pero no es precisamente extraño en relación con elecciones anteriores. Es decir, ya hemos estado viendo un fenómeno de que cambiamos completamente la historia de este país en el sentido de que hace 40 años mis padres y tus papás ni siquiera pensaban quién era el candidato. Apoyaban automáticamente el partido, ¿verdad? Y entonces, fuera el candidato que fuera, ya tenían su partido definido y ahí iban, como con el equipo de fútbol, que prácticamente no se cambia, ¿verdad? Ahora el costarricense tiene una relación con la política muy diferente. No tiene problema de esperarse al puro final para definir por quién va a votar, de cambiar de partido a lo largo del proceso, porque en el fondo no le interesa tanto el partido, le interesa el candidato. Entonces, esta cantidad tan alta de indecisos lo que refleja es un poco eso, el cambio de las últimas décadas en Costa Rica. Y lo que implica también, desde el punto de vista práctico, es que los candidatos actuales y las candidatas actuales tienen un mar muy grande en donde pescar, porque esa gente que dice, no sé por quién todavía, pues ahí es donde los candidatos pueden empezar a pescar, porque hay mucha gente, el núcleo duro de cada uno de los candidatos y partidos ya está definido, ¿verdad? El núcleo duro de doña Laura, de Álvaro Ramos, de Ariel Robles, ya ahí está definido. En los indecisos es donde tienen el chance de crecer. ¿Lograrán crecer en los indecisos en las próximas semanas? El seguimiento a estas encuestas nos van a permitir responder esta pregunta. Claro, ahora, otra pregunta que te hago, Pablo, es, ¿estos indecisos pueden variar? Bueno, tengo parte de la respuesta. Podrían variar en tanto a algunas personas de estas se decanten o se decidan por alguno de los candidatos. Pero ahora, ¿se podría
¿se podrían agregar más indecisos? Sí, porque de hecho eso también lo vimos, eso es lo bueno de los estudios científicos como los que hace el CIEP. En ocasiones anteriores, en las elecciones pasadas, el CIEP, además de una encuesta tradicional, clásica, que es esta, tiene lo que se llama un panel, y un panel es encuestar a las mismas personas a lo largo del proceso. Y entonces ahí se da cuenta uno cuántas de las personas que hoy apoyan al candidato X dentro de un mes se convierten en indecisos. Entonces, hoy están seguros de que votarían por X o Y persona y resulta que dentro de un mes algo pasa, lo que sea, relacionado con una noticia, con un anuncio que vieron, y se quitan de ese candidato y forman y comienzan a ser parte de los indecisos de nuevo, mientras que alguna persona que era indecisa se define por algún candidato. Entonces, ese fenómeno sucede, no es tan común ya cuando una persona decide dar el apoyo a un candidato o candidata, se mantiene relativamente estable, pero sí se dan esos casos. Hay personas que apoyan hoy a alguien y dentro de 2 meses serán indecisos, por ejemplo. Bueno, ahí lo importante de tener, como hablábamos antes, de estudios serios que efectivamente den seguimiento de manera adecuada a esas intenciones de voto, ¿verdad? Pero bueno, solo un estudio serio va a precisar eso. Ahora, bueno, yo creo, Pablo, que hay un asunto que está clarísimo con este nivel de indecisos y con estos porcentajes, que sí se está reflejando lo que se ha venido presentando en las últimas elecciones, y es que la intención de voto al final que llega muy ajustada, y si no es que, ¿verdad? Alguna gente suele decir un lugar común que es que el voto se decide en la urna, ¿verdad? Algunas personas afirman eso, pero entonces esto lo que viene como a reafirmarnos esa idea, ¿no? Alguien perfectamente puede cambiar de opinión, y ¿por qué no? 15 días antes, una semana antes, el día antes o el mismo día. Hay estudios que indican que una cantidad importante de la población, más del 15% de la población costarricense, se decide el mismo día de las elecciones. Y eso no es poca cosa, es una cantidad muy grande. Bien, hay otro tema, aquí voy pasando las páginas porque hay otro tema que me gustaría abordar, y es un artículo, esos artículos los hizo nuestro periodista Josué Alfaro, y hay otro artículo que llama la atención, y es que en las últimas elecciones se han dado varias primeras veces, ¿verdad? Incluso si sumamos varias elecciones, fueron la primera vez de algo. ¿Qué podemos resumir de eso? ¿Qué son esas primeras veces? Es una nota muy interesante porque cuando uno toma en cuenta los hechos aislados, tal vez le llaman la atención, pero uno dice, no pasa de curiosidad, ser un dato curioso. Sí. Pero cuando ya uno lo ve estructurado en una nota, uno dice, sí, mira, los últimos 20, 25 años en Costa Rica, desde el punto de vista político, hemos visto cosas diferentes a las que no estábamos acostumbrados, que marcan historia. Por ejemplo, la llegada de una mujer a la presidencia de la República, la única mujer que hemos tenido como presidente de la República hasta este momento, doña Laura Chinchilla. Esa es una. Se rompió el bipartidismo, ¿verdad? Un bipartidismo que estuvo dirigiendo el país durante 40 años de historia prácticamente. Con la llegada del PAC, rompe aquello completamente. No solo rompe el PAC en su momento con el bipartidismo, sino que repite en las elecciones, ¿verdad? Entonces el PAC gobernó durante 8 años, una fuerza que no era tradicional. Y en las últimas elecciones con las que llega don Rodrigo pasan todavía cosas también muy curiosas. Un partido que, digamos, prácticamente no existía, se hizo para el proceso, ¿verdad? Nadie conocía de él y todo lo demás, llega al poder por medio de la figura de don Rodrigo. Esos son algunos de los hechos por encima que cuando ya uno los va concatenando, se da cuenta que hay mucho movimiento político muy interesante en los últimos 25 años en el país. Bueno, y esto tal vez como para ir cerrando, Pablo, y concluyendo para no hacer esto muy largo, de nuevo invitarles a que visiten el financierocr.com, y ahí están todos nuestros reportajes y obviamente los resultados también de la encuesta del CIEP. Estas primeras veces se ocurren varios elementos, y también tenemos a gente que ha votado tal vez pocas veces por su edad, que no vivió ese bipartidismo y que no vivió la política de aquellos años,
¿verdad? Después de los hechos del 48, que nos dieron lo que llamaríamos la república que tenemos actualmente. Eso está afectando de cierta manera el pensamiento colectivo o el abordaje que tiene la gente con respecto a la política. Parece que sí, hay cerca del 20% de las personas consultadas en esta encuesta del CIEP que dicen que no tendrían problemas con que llegue una persona autoritaria al poder, ¿verdad? Y nos gobierne de una manera autoritaria. Costa Rica es todavía de los pocos países del mundo, no digamos de América como tal, continente, no Latinoamérica, sino del mundo, que pueden decir que ofrecen a sus ciudadanos un sistema de democracia plena. Y nosotros no nos damos cuenta del entorno en el que estamos porque es el entorno en el que hemos vivido y en el que nacimos. Y prácticamente todas las personas que viven en este país, a excepción de muy pocas personas, lo que han vivido es la democracia, y una democracia como la costarricense, no como cualquiera, sino como la costarricense, ¿verdad? Que no es solamente ir a elecciones, como se acostumbra ahora en algunos regímenes, que es para validar a la figura autoritaria, sino que realmente hay división de poderes y hay rendición de cuentas. Que el sistema tiene muchos problemas, tiene mucho problema. Ahí los problemas son el punto. ¿Cuál es el punto? En Costa Rica ha aumentado mucho la desigualdad, y tenemos no solo problemas de desigualdad, sino problemas de urbanización, de transporte, de educación, de seguridad. Tenemos un montón de problemas. El problema no nace por el sistema democrático, porque personas que viven en sistemas no democráticos viven los mismos problemas. El problema es que no tenemos en este momento el liderazgo y la voluntad para buscarle soluciones dentro del mismo sistema. Ese es el problema que estamos teniendo actualmente. Las elecciones son una oportunidad para que los sistemas políticos, como las democracias, se autorregulen y logren hacer cambios por medio de la ciudadanía. Es decir, si nosotros pensamos que nos equivocamos en las últimas elecciones, tenemos chance de volver a votar para hacer un cambio precisamente y decir, bueno, pienso que con X o Y opción voy a lograr cambiar la situación. El problema que tenemos al frente es si ese cambio implica un mantenimiento del sistema democrático como lo conocemos actualmente, o si va a implicar una transformación de un sistema hacia algo más autoritario, a lo cual les aseguro que los costarricenses no estamos para nada acostumbrados. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante, una gran disyuntiva sobre las elecciones que tenemos que hacer ya en menos de medio año, ¿verdad? En el financiero, pues vamos a seguir dándoles toda la cobertura para que esa decisión sea lo más informada posible. Sin duda alguna, y creo que esto es una reflexión importante de ver cómo se desarrolla, qué va pensando la gente, ver cuáles son las propuestas, etcétera. Tenemos que estar atentos a muchos indicadores y muchas noticias. Pues por parte del financiero, como ya lo dice nuestro director Pablo Fonseca, tenemos el compromiso con ustedes de llevarle la información de la mayor calidad posible para que esa decisión sea adecuadamente informada. Muy interesantes los datos, Pablo, y muy interesante estas cosas que usted me dice, sobre todo este descontento y sobre todo ya las cosas diferentes que vamos presentando. Todas las elecciones tienen algo distinto. Yo creo que yo estoy convencido de eso, de que todas las elecciones tienen algo distinto, tienen algún condimento distinto, nada se repite. Y nos enrumbamos a una que lo tiene. Tal vez me gustaría tu reflexión sobre algo que vimos en la encuesta del CIEP para terminar, y es, bueno, precisamente nace de este asunto del el nuevo votante que nació y está acostumbrado a un sistema, pero llama la atención también ver que la gente en la encuesta reciente del CIEP dijo que votaría por el actual presidente, cuando realmente hay una cuestión de facto donde no es posible eso, ¿verdad? Entonces me llamó a mí poderosamente la atención que la gente incluso considerara eso como respuesta. No sé qué pensás vos, Pablo, si querés hacer como alguna reflexión al respecto, pero me llama la atención ese tipo de afirmaciones
y junto con la de, bueno, que tal vez algún porcentaje de la gente le gustaría a una figura autoritaria. Bueno, la primera parte tiene que ver con una baja educación en el país y digamos, la educación cívica está por el suelo, por lo visto, de manera general. Ya el estado de la educación hace unas semanas nos indicó los problemas, los retos tan grandes que tenemos en educación, y esto es educación cívica, conocer lo básico, ¿verdad? No es que nadie está atacando al presidente, es que por constitución el presidente no puede reelegirse en el país, no puede ser candidato, ¿verdad? Entonces sí llama mucho la atención que si tomamos en cuenta el margen de error, perfectamente 1 de cada 10 personas en este país piensa que puede votar por el presidente de la República, por don Rodrigo. Don Rodrigo no va a estar en la papeleta, no es porque nadie le quiera hacer daño, es porque no puede estar en la papeleta porque la constitución lo prohíbe, ¿verdad? Entonces es un desconocimiento básico de los fundamentos de nuestra democracia, ¿verdad? No entender ese tipo de cosas. No extraña debido al detrimento que ha tenido la calidad educativa en los últimos años, pero sí llama mucho la atención. Y lo relacionado con el tema autoritario, creo que tiene que ver con que los costarricenses realmente no entendemos qué es un sistema realmente autoritario, y creo que tiene que ver con que no entendemos qué cambios en la vida democrática puede haber, ¿verdad? Seguro pensamos que si viene un personaje autoritario, va a controlar a los demás, pero no me va a controlar a mí no me va a hacer ningún daño, ¿verdad? Seguro, me imagino yo que tiene que ver un poco con esa visión de arreglar el país, la seguridad de esa manera sin que me toquen a mí. Bueno, cuando hay un sistema autoritario, ahí ya no preguntamos a quién le tocó y a quién no le tocó, porque incluso el rol de la prensa se ve disminuido, ¿verdad? Hay ataques a la prensa independiente, entonces ya las quejas que pudo haber habido y que usted podía evacuar por medio de periodismo profesional ya no va a funcionar igual. Entonces creo que también tiene que ver con un desconocimiento y con un romanticismo de soluciones fáciles. Por ese lado. De soluciones rápidas. Bueno, concuerdo con vos y sobre todo, bueno, me pregunto si la gente contestó eso de que el presidente puede ser candidato como retando a la encuesta, ¿verdad? Es decir, pese a que no le están preguntando, o sea, pese a que la pregunta es sobre candidatos, es consciente de equivocarse, o de verdad, pues, la gente desconoce que eso puede pasar. Y eso es muy serio, y tiendo a pensar que también es esa la interpretación de tal vez el desconocimiento de que eso no puede suceder. Pero bueno, como les comento, esto seguirá y seguiremos con este tipo de información. Pablo, tal vez tu mensaje final para nuestra audiencia sobre la cobertura política. Invitarlos a visitar elfinancierocr.com. Tenemos una sección de economía y política donde publicamos nuestros artículos. Hay más artículos de los que logramos publicar en la edición impresa, de hecho. Y además, al final de cada artículo, ustedes van a encontrar la etiqueta Elecciones 2026. Ahí está todo el material relacionado con elecciones que vamos a ir publicando. Entonces los invitamos a que visiten nuestro sitio y accedan a más contenido. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, este consejo es relevante. Incluso ustedes pueden en sus buscadores de internet favoritos digitar elecciones 2026 y colocan elfinancierocr.com y pues probablemente les va a resumir esta información y les va a dar todos los links y todos los reportajes que hemos sacado. Muchísimas gracias. Me acompañó don Pablo. Muchas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Don Pablo, el director del Financiero, y su servidor Sergio Morales, jefe de redacción del Financiero, pues les agradezco mucho que nos hayan seguido y estado con nosotros todos estos minutos. Nos vemos en una próxima entrega del video podcast del Financiero.